Santi antes de la enfermedad, pues una persona físicamente normal, un joven normal. Lo que él hacía era, cuando se enfermó, estaba trabajando en ventas, ya tenía su niño, tiene un niño de 4 años, tenía su hogar, vivía con su papá, con su núcleo familiar de parte del papá. Y nada, en ese tiempo ya estábamos con el tema de la pandemia, antes de enfermarse ya venía el tema de la pandemia, entonces ya la recesión económica, ya yo tenía mucho contacto con él, sobre todo telefónico, porque aunque vivíamos los dos en Bogotá, pero siempre yo estaba como en el trabajo, entonces él siempre todo me lo contaba por teléfono, siempre fue un chico despierto, inquieto. De joven en el colegio igual siempre fue como un joven muy normal, ¿sí? O sea, nunca tuvo problemas de ninguna clase, ¿no? Nos vinimos para acá, para Zipaquirá, hace más de 2 años a raíz de la enfermedad de él, porque cuando a él le sucede esto, más o menos fue en junio del 2020, primer pico de la pandemia. Entonces, los servicios de salud estaban colapsados. Duró 3 meses hospitalizado, ya los médicos dictaminaron pues que él ya no necesitaba una hospitalización como tal, sino ya pues estar en su casa. Nos daban hospitalización domiciliaria. Donde yo vivía no teníamos el lugar para que él, el espacio no era adecuado para tenerlo a él como tal. Entonces empezamos a buscar, pues nosotros no tenemos vivienda propia y el cambio pues fue tenaz porque yo tuve que dejar mi trabajo, porque yo soy pastelera de profesión, entonces ya tuve que renunciar a mi trabajo y dedicarme pues a atenderlo a él y no pudimos conseguir ningún arriendo. Cuando nosotros decíamos la condición de él, porque él iba a llegar en una ambulancia, iba a llegar con visitas médicas, pues obviamente la gente estaba aterrada con el tema del COVID y todas las puertas se nos cerraron, absolutamente nadie nos arrendaba. Yo me contagié de COVID como 3 días antes de que él ya tuviera la salida, estuve en cuidados intermedios, estuve bastante complicado y eso pues obviamente empeoró la situación porque ya ahí sí teníamos COVID, entonces menos. Tengo familia acá en Zipaquirá, entonces mi primera reacción, yo dije, no, pues, ¿y si nos vamos por allá al sur de Bogotá? Porque nosotros vivíamos en el norte, en San Antonio, yo dije, no, pues, por allá Soacha, esos lugares creo que son más accesibles a que la gente no es tan prevenida, creía yo. No fue posible. Y tenía la presión de la EPS, del hospital. Nosotros estábamos en la clínica Centenario y fue declarada solo COVID. Entonces me decían, tiene que sacarlo, tiene que sacarlo. O sea, yo recuerdo que me hacían como unas 60 llamadas al día de trabajadoras sociales diciéndome que qué iba a hacer. Y mi familia pues dijo, no, en Zipaquirá de pronto tenemos una mejor opción. Y ellos buscaron este apartamento y nos vinimos a vivir desde entonces acá. Él estuvo una semana yendo a la IPS porque él me llamaba, me decía, mami, tengo dolor de cabeza. Y yo pues uno siempre tome acetaminofén, tome ibuprofeno. No se me pasa. Ve a la IPS. Fue a la IPS, pero pues el tema de un dolor de cabeza con una pandemia es irrisorio para un sistema de urgencias. Entonces lo que hacían era que le aplicaron medicamento, pero menguaron el dolor. Entonces ya se sentía mejor y iba para la casa. Durante la semana fue casi todos los días. Más o menos eso fue como el viernes. En la noche él ya se golpeaba contra las paredes. Yo no estaba con él porque yo no vivía con él, pero me contaba el papá que él se golpeaba contra las paredes. Ya no articulaba palabras, no se le entendía lo que él decía, entonces obviamente pues lo llevaron de urgencias y lo que hicieron allá pues fue sedarlo mientras se sabía que tenía. Pero algo que yo recuerdo mucho cuando a mí me llamaron y yo llegué como a las 11 de la mañana más o menos, era que los gritos de dolor se escuchaban a cuadras. O sea, era una cosa que yo decía, ¿por qué no lo calla? O sea, yo le gritaba a ese médico, cédelo, hágale algo, porque después el infectólogo me explicaba a mí, me decía, la bacteria estaba en el sistema central nervioso. Me decía, el dolor que él tuvo que soportar tuvo que haber sido muy fuerte.
Cuando a él ya lo sedan, que lo llevan, pues obviamente lo trasladan porque él inicialmente fue a un centro médico. Cuando lo trasladan a la Clínica Centenario en Bogotá, allí ingresa a urgencias y ingresa a UCI. Sedado, pues los médicos no tenían la más remota idea que pasaba. Casi que pasaron 2 meses para que supieran que era tuberculosis. Es porque es una bacteria muy difícil de revelarse cuando es extrapulmonar, mucho más en la médula espinal o ese tipo de cosas. Entonces, ya a los 2 meses cuando infectología dijo, no, es tuberculosis, o sea, así no se revela y ya no nos queda nada por descartar. Pero ya el tratamiento se le hizo, pero pues ya era muy tarde, o sea, la bacteria ya había destruido la médula espinal, ya había destruido el cerebro, ya no había nada que hacer. Digamos que he tenido el apoyo en la parte básica que él necesita. Sí, si ahorita me preguntan, Santiago, ¿qué necesita? Yo puedo decir, la EPS le da su alimentación, porque él solamente lo alimentamos por vía sonda gástrica, entonces solamente es en un Ensure que se le da. Sus medicamentos los tiene. Tiene, digamos, la asistencia básica. Cuando es el tema, por ejemplo, de hospitalizaciones, ahí se nos complica un poco la cosa. Porque, digamos, hace 3 meses estuvo hospitalizado por una neumonía que se le complicó. Bueno, en él cualquier cosa deja de ser así y se convierte en un gran problema. Lo llevamos, de hecho yo puse videos en las redes sociales, busqué defensoría, porque los traslados se demoran mucho. ¿Qué siento yo? Y de pronto yo lo he expresado ante la EPS cuando he tenido la oportunidad, que la condición de él hace que como que lo releguen. Sí le prestan el servicio de salud, no puedo decir que no nos atienden en una urgencia, ¿sí? Que no lo canalizan, que no le ponen sus medicamentos, pero quizás que la condición de él hace que no sea como tan efectivo el servicio. Esperemos. Y yo les digo a los médicos, yo sé, importante es para mí, pero no sé qué tanto es para un sistema de salud donde es un paciente de alto costo, sin desmeritar lo que te digo, que él ha tenido sus servicios. Pero siempre como que siempre me toca recurrir a cosas como, por ejemplo, subir videos a las redes diciendo que por favor me ayuden a que lo atiendan. O ir a golpear Defensoría del Pueblo. ¿Qué puedo contarles de las redes? Que me ha regalado ángeles. Personas que aún hoy en día, después de 2 años y medio, no conozco, pero son personas que están ahí, que me apoyan económicamente. Que, por ejemplo, la cama hospitalaria, que es súper necesaria para él, porque él no podría yo tenerlo en una cama normal, la conseguí por las redes, porque la EPS, es más, todavía estoy esperando que me hagan como una valoración para decir si la necesita o no, y todavía no lo he conseguido. Por las redes conseguí la cama, tengo una grúa de movimiento, porque él es muy grande y pesado y para mí o sea, yo ya estoy enferma de mis brazos y el ortopedista me dice cambia de trabajo, le digo no es mi trabajo, es mi vida diaria. Entonces me decían no tengo solución para el dolor de tus brazos. Entonces he tratado de buscar la grúa también, me ayudaron a conseguirla, cosas así. ¿Cuál es o sea, lo que ahorita me impuse y el motor es a conseguir una silla bipedestadora? La silla es especial para él, la fabrican a sus medidas y lo que hace esta silla es ponerlo en pie, contemplando todo lo que él tiene, que es una cuadraplegia, que absolutamente él no sostiene ni mueve ninguna parte de su cuerpo, que lo que nos prestaría esta silla en beneficio a él sería, por ejemplo, Santi lleva sin ponerse en una posición natural de una persona más de 2 años y medio. Entonces, lograr ponerlo de pie sería beneficio para zonas de presión, sus órganos internos, o sea, traería muchos beneficios para él, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero y lo que estoy buscando ahora. Sé que la EPS no lo cubriría por su condición, ¿sí? Entonces no creo que sea viable hacerlo.
Por eso es que lo estoy buscando como fuera. La verdad, como he conseguido la mayoría de cosas que él necesita. Primero, como mamá, el sueño de verlo de pie. O sea, de pronto para muchas personas es una tontería, pero para mí es, si yo lo volviera a ver en pie sería como recordar, ¿sí? Porque para mí él está ahí y no está. Lo veo todos los días, pero a veces me pregunto si en realidad está ahí. En mi vida diaria sería poderlo sacar de estas cuatro paredes, sin depender de que venga una ambulancia, sin depender de ese tipo de cosas. Yo siempre sueño, yo digo, bajarlo y llevarlo al parque. ¿Sí? Y pues yo permanezco generalmente sola con él, entonces la movilidad sería genial poderlo tener acá mientras yo estoy acá, tenerlo acá, pero que si lo quiero llevar al cuarto, poder irme con él al cuarto. Hoy está acá, pero tengo que esperar a que llegue alguien más aquí en mi casa para poderlo mover. Entonces, si llegan hasta las 5, 6, 7 de la noche, pues hasta esa hora espero para moverlo de esta silla. Bueno, pues quizás no es fácil, ¿cierto? Conseguir o pensar en conseguir un dispositivo que cuesta tanto dinero, pero pues yo creo que los sueños le van cambiando a uno, las circunstancias van cambiando los sueños que uno tiene. Y ahorita mi sueño es ese para mi hijo, para darle calidad de vida. Soy consciente de su condición, soy consciente de su estado de salud, pero calidad de vida es lo que siempre he luchado por conseguir para él y creo que conseguir esa silla bipedestadora le da eso, calidad de vida a él y eso nos da calidad de vida a nosotros como familia, porque no es fácil asumir la situación que estamos viviendo, no hay a quien culpar, no hay a quien reprochar, pero creo que puedo decir con el corazón que la solidaridad de las personas ha sido tan grande que hasta el día de hoy a él nada le ha faltado. Y creo que este sueño también lo vamos a cumplir con la ayuda de las personas que creo que tienen los contactos, creo que tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, pues nada, esta es nuestra historia.